El increíble niño que salvó a un millonario y reveló una sorprendente verdad transformadora. Andrés era un niño de 10 años que vivía en un pequeño pueblo de México, donde los colores y aromas del mercado local llenaban cada esquina. Había algo mágico en su hogar, una casa sencilla, donde el amor de su abuela se desbordaba en cada rincón. Siempre soñador y aventurero, Andrés pasaba sus días ayudando a los vecinos en el mercado, llevando bolsas o cuidando a los más pequeños mientras sus padres trabajaban. Cada sonrisa que recibía era un recordatorio de la calidez de su comunidad. Sin embargo, un día, todo cambió. Una gran empresa anunció que construiría un centro comercial que amenazaría los hogares y la esencia de su pueblo. Los murmullos de la angustia llenaron las calles, y el corazón de Andrés se oprimió al ver cómo la alegría de su gente se convertía en miedo. ¿Cómo podían permitir que un pequeño grupo de inversionistas decidiera el futuro de tantas familias? Mientras jugaba en el parque, un día soleado que parecía perfecto, Andrés conoció a don Felipe, un millonario extranjero que estaba de visita en el pueblo. Su encuentro fue como una chispa. Cuando Andrés vio que don Felipe se distrajo al cruzar la calle, de repente, su corazón se disparó. Luchando contra el instinto de huir y esconderse en su lugar habitual, decidió actuar. Corrió, atravesando el parque, y en un momento de pura valentía, empujó a don Felipe, quien se salvó justo a tiempo de un coche que pasaba veloz. El impacto de su acción resonó en el aire, y la sorpresa llenó los ojos de don Felipe. «Gracias, pequeño». «No sé cómo agradecerte», dijo don Felipe, admirado, mientras Andrés sonreía con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Fue en ese instante que comenzó una amistad inesperada. Se sentaron a charlar en un banco, y Andrés le contó sobre su abuela, su vida en el pueblo y los sueños de ayudar a los demás. Don Felipe se dejó llevar por la calidez del niño, recordando lo que era sentir esa conexión genuina. Pero el destino tenía su propio giro. Días después, descubrió que don Felipe era uno de los inversores detrás del proyecto del centro comercial. El corazón de Andrés se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo podía ser amigo de quien ponía en peligro a su hogar? Enfrentando su dolor, Andrés decidió hablar con él. Sabía que debía exponer el verdadero impacto de su proyecto en las vidas de las familias del pueblo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón palpitante, Andrés se presentó ante don Felipe una vez más. Habló con pasión de los sacrificios de su comunidad, de la historia que llevaban en sus corazones. Las lágrimas brillaban en sus ojos cuando recordó cómo la vida en el pueblo estaba entrelazada con amor y lucha. La sorpresa fue mayúscula cuando don Felipe, tocado por las palabras del niño, prometió ayudar a encontrar una solución que pudiera evitar el desalojo. Pero había algo en el aire. Andrés sabía que la comunidad estaría dividida, y él mismo se preguntaba si podían confiar en un forastero. La noche del evento para celebrar su unión resonó en el pueblo como un nuevo amanecer. El aroma de los platillos caseros inundó el ambiente, y la música alegraba los corazones de todos. Entre risas y aullidos, una nube de esperanza comenzaba a formarse. Sin embargo, al mirar hacia el cielo, las nubes de una verdad oculta amenazaban con romper esa alegría. ¿Podrán construir confianza en medio de tantas dudas? Los lazos que unían a su comunidad serán lo suficientemente fuertes para enfrentar esta nueva realidad. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo con colores de fuego. La plaza del pueblo se respiraba un aire de expectación. Andrés observaba a su alrededor, el sentimiento de gratitud y esperanza que había despertado el evento daba vida a su pequeño corazón. Sin embargo, no podía ignorar las miradas de desconfianza de algunos vecinos, que murmuraban entre ellos, creando un murmullo que resonaba con la inquietud que sentían. Don Felipe tomó el micrófono, su voz firme resonó en la plaza e hizo silencio a la multitud. Gracias a todos por estar aquí. Hoy quiero explicarles cómo podemos trabajar juntos para proteger este maravilloso lugar que todos amamos. Pero al instante, notó que las expresiones de muchos habitantes se tornaron severas. Andrés se retorcía las manos. Era un momento decisivo, y sabía que no podía callar. Con el corazón en la garganta, dio un paso adelante,
levantando la mano. Pero ¿cómo podemos saber que no solo están aquí por el dinero, don Felipe? La gente necesita seguridad, ¿cómo podemos confiar en usted? La sala quedó en silencio. La duda en la voz del niño resonó como un eco en el fondo de cada conciencia, y ahora don Felipe lo sabía. Era un reto, pero decidió enfrentarlo. Entiendo tu preocupación, Andrés. Quiero que sea parte de este proceso, respondió don Felipe, su mirada fija en el niño. Quiero escuchar a cada uno de ustedes. Celebraremos reuniones donde todos puedan expresar sus opiniones. No soy solo un extraño, quiero ser un aliado en esto. La respuesta provocó murmullos en la gente, algunos comenzaron a sentir una chispa de optimismo, mientras otros aún llevaban la desconfianza en el rostro. Los días siguientes fueron frenéticos. La noticia del evento se esparció como pólvora. Andrés se convertía en un pequeño líder al lado de don Felipe. Juntos recorrían el pueblo, escuchando historias y temores, recogiendo cada voz. Lo que antes era un grupo dividido, lentamente comenzaba a unirse. Pero Andrés aún no podía quitarse de la cabeza las palabras de su abuela: ten cuidado con los que prometen mucho y dan poco. Una tarde, mientras contemplaba los atardeceres que bañaban la plaza en oro, Andrés decidió flanquear su preocupación. Don Felipe, dijo de repente, si realmente quieres ayudar, necesitamos demostrar cuánto amamos este lugar. Necesitamos algo más que palabras. Allí, con el corazón repleto de fe, propuso organizar un festival, donde los habitantes pudieran compartir sus tradiciones y su amor por el pueblo, uniendo a todos en una celebración. Don Felipe, emocionado, aceptó la propuesta de inmediato. Juntos comenzaron a trabajar en el evento. La plaza se llenaba de color a medida que los vecinos participaban, ansiosos por mostrar su cultura y fortalecer los lazos rotos por la desconfianza. Sin embargo, Andrés no podía evitar sentir un peso en su pecho. Sabía que había más en juego. A medida que se acercaba el día del festival, algunos viejos conocidos de don Felipe, claramente influenciados por su pasado, comenzaron a aparecer en el pueblo. Con ellos llegaban noticias inquietantes, murmullos de que la construcción del centro comercial aún estaba en pie, que las promesas de don Felipe podían no ser más que palabras vacías. La atmósfera se volvió pesada, y Andrés se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría el festival ser el puente que necesitaban para reconciliarse y dar un paso hacia confianza genuina? ¿O se convertiría en el escenario donde las esperanzas se desvanecerían en un estallido de decepción? Mientras el sol caía, atrás en la plaza, Andrés sentía que el tiempo se le escapaba. Los rostros felices de su pueblo contrastaban con la sombra de una verdad sin revelar. El festival estaba destinado a ser un símbolo de unión, pero ahora era un juego arriesgado. ¿Quién podría salir con la mano ganadora? Tallando su valor, Andrés se preparó para lo que vendría, sabiendo que el mayor desafío aún estaba por llegar. La noche se extendía, dejando una pregunta más que flotaba en el aire cargada de tensión: ¿cuánto estaban dispuestos a arriesgar por la verdad y la esperanza? El sonido de risas y música alegre llenaba la plaza mientras se acercaba el día del festival. Las luces colgantes, brillantes como estrellas, daban un aire festivo que contrastaba con el nudo de ansiedad que apretaba el estómago de Andrés. Todos los días, él y don Felipe habían trabajado codo a codo, preparando cada rincón de la plaza para el evento. Pero a medida que se acercaba la fecha, los rumores sobre los planes ocultos de don Felipe se intensificaban. Esa mañana, Andrés decidió visitar a su abuela. Su casa, humilde pero cálida, estaba decorada con flores que ella cultivaba en su pequeño jardín. Carmen, la abuela, lo recibió con un abrazo. ¿Cómo está mi valiente guerrero?, le preguntó, sus ojos chispeantes llenos de amor. Estoy nervioso, abuela. El festival va a ser una oportunidad grande, pero hay quienes dicen que don Felipe no es de fiar, confesó Andrés mientras se sentaba en la mesa. ¿Y si resulta ser verdad? ¿Y si nos está usando? Carmen lo observó con ternura. Mi niño, a veces las oportunidades llegan disfrazadas de miedo. No puedes dejar que el temor te impida actuar. A veces, hay que arriesgarse para alcanzar lo que realmente queremos. La confianza se construye, no se impone, dijo mientras le acariciaba el cabello. Esa visita le dio fuerza. Mientras retornaba, decidido a enfrentar el festival con una actitud renovada, encontró a algunos vecinos reunidos cerca de la plaza, discutiendo acaloradamente. Se acercó. Entre murmullos,
Escuchó que advertían sobre un repentino interés de empresas foráneas en el pueblo, insinuando que la llegada de don Felipe podría ser solo el primer paso hacia la venta de sus tierras. Sintió como el miedo se apoderaba de sus pensamientos. ¿De verdad había algo más en juego? Escuchen, exclamó, intentando acallar el murmullo. El festival no es solo para divertirnos. Es nuestra oportunidad de mostrarnos como comunidad. Mientras hablaba, notó como algunos vecinos lo miraban con curiosidad. Si nos unimos, si mostramos cuánto amamos este lugar, podemos decidir juntos qué queremos para nuestro futuro. No dejemos que el miedo nos divida. Confiemos en nuestros corazones. Su voz resonó con honestidad, llena de pasión. El murmullo comenzó a desvanecerse, y una mujer mayor se acercó, acariciando la mano de su hija mientras decía: «Lo que dices tiene sentido, niño». Pero, ¿qué pasará si al final todo esto es solo una fachada? Lo sabremos en el festival, respondió Andrés con determinación. Cada uno de nosotros debemos estar preparados para escuchar y ver. Sigamos adelante con nuestros corazones abiertos. Si don Felipe es sincero, tendrá que demostrarlo allí. El grupo murmuró en aprobación, aunque aún había desconfianza. Pero Andrés sintió que había logrado encender una chispa. Había un camino por recorrer, pero la comunidad comenzaba a unirse una vez más. La noche antes del festival, mientras se sentaba en su cama, Andrés sintió una plenitud extraña en su corazón. Las dudas no desaparecieron, pero sentía que había algo poderoso en la unión de su pueblo. A la mañana siguiente, el vibra de expectativa llenaría la plaza. La transformación estaba a la vista, y con ella, la opción de una verdad reveladora. A medida que comenzaba a amanecer, el cielo se teñía de un nuevo día, pero también de nuevos retos. La sombra de la verdad de don Felipe aún acechaba. ¿Podría el festival ser el cambio que todos estaban esperando, o revelaría algo más oscuro? Mientras la brisa suave acariciaba su rostro, Andrés se preparó para el evento. Sabía que la realidad podría ser más complicada de lo que parecía. Una mezcla de esperanza y preocupación se instaló en su pecho mientras se preguntaba, ¿qué verdades se desvelarían esa misma noche en el corazón del pueblo? El día del festival amaneció radiante. Andrés despertó con el cántico de los pájaros colmando el aire fresco, anclado en el recuerdo de las palabras de su abuela. Se levantó de la cama con renovado fervor. Se vestía mientras su mente rebosaba de imaginación, los bailes, las risas, y la posibilidad de que el festival fuera el inicio de algo grandioso. Al salir a la calle, encontró la plaza transformada. Las mesas estaban decoradas con manteles coloridos, y el aroma de los platillos típicos flotaba en el aire como una promesa. Las luces brillaban con vivacidad, y los niños corrían, riendo, llenos de entusiasmo. Pero en su corazón, un dilema se agitaba. ¿Podría una celebración tan alegre expeler las sombras que envolvían a don Felipe? Entre la multitud, Andrés pudo ver a don Felipe hablando con varios hombres de trajes oscuros. La imagen le hizo un nudo en el estómago, un oscuro presentimiento lo invadió. Sin embargo, recordó las palabras de Carmen: la confianza se construye. A pesar de su inquietud, se acercó, decidido a escuchar. Bienvenidos, amigos, comenzó don Felipe, su voz resonando en la plaza. Hoy es una celebración, un rito que une nuestras raíces con el futuro que deseo construir junto a ustedes. Las palabras cálidas, pero cargadas de promesas, parecían embelesar a los presentes. Algunos aplaudieron con fervor, agrupándose alrededor del hombre que traía la esperanza de cambios. Andrés se unió a los murmullos y se preguntó si la comunidad podría ver lo que él veía. La preocupación lo invadía mientras el espectáculo comenzaba. Las canciones ensordecían la plaza, y los niños mostraban su talento en el escenario, llenando el lugar de risas. Pero había una inquietante sensación de desconfianza flotando entre los adultos. Mientras tanto, don Felipe se acercó, sonriendo ampliamente. «Andrés, ¿verdad?», le preguntó, fijando su atención en él. «He visto lo apasionado que eres por este pueblo. Necesitamos gente valiente como tú para llevar nuestro futuro hacia adelante». «Gracias, don Felipe», respondió Andrés, sus palabras eran firmes. «Pero, hay mucho en juego. Quisiera saber más sobre sus intenciones». El empresario lo miró intensamente, como si pensara en cómo responder. «Las oportunidades son abundantes. Juntos, podríamos llevar a este pueblo a la grandeza. Pero necesito la aceptación de cada uno de ustedes, especialmente la de los jóvenes como tú.
Andrés sintió que su pecho se apretaba, las palabras de don Felipe sonaban tentadoras, pero había algo en sus ojos que no le gustaba. Al girarse, notó que algunos vecinos intercambiaban miradas preocupadas. La desconfianza emergía como un eco que seguía resonando. De repente, la música se detuvo, y un hombre del pueblo subió al escenario, visiblemente agitado. «Esperen. No podemos continuar sin hablar de lo que realmente se está cociendo aquí. Las compañías foráneas no son amigos, son lobos disfrazados. ¿Estamos aceptando vender nuestras tierras?». Un grito colectivo se alzó en la plaza, vislumbrando polaridad. Andrés sintió que el aire se tornaba denso. Aquella verdad podría ser reveladora, pero también devastadora. Miró a su alrededor, viendo el temor en los rostros de sus vecinos. La inquietud se profundizaba, mientras algunos comenzaban a murmurar en voz baja sobre acciones que debían tomarse. «No. Debemos organizarnos, alzar nuestras voces», gritó Andrés, su corazón latía fuerte, emulando un tambor que retumbaba en su pecho. El festival, un lugar de alegría y unión, se tornado en un terreno de batalla por el futuro del pueblo. Era un momento crucial, el momento de la verdad comenzaba a desenredarse. ¿Logrará Andrés unir a su comunidad o Frankenstein lograr que sus vecinos se enfrenten entre sí? La respuesta comenzaría a desvelarse tras la siguiente elección en la plaza incendiada. El aire se cargaba de tensión mientras el murmullo colectivo crecía. Las miradas se volvían inquietas, y la atmósfera festiva que antes llenaba la plaza se desvanecía como humo. Don Felipe se mantenía en el centro, su expresión bromista ahora era seria, los aplausos se habían convertido en inquietud. Andrés se sentía como un barco a la deriva en medio de una tormenta. «No podemos quedarnos callados», continuó el hombre del escenario. «Nuestros abuelos lucharon para que nuestras tierras se mantuvieran en nuestras manos. No dejemos que nos arrebaten todo lo que hemos construido». Las palabras reverberaban como un eco en el corazón de Andrés. Recordó las historias de su infancia, aquellas donde el valor y la unidad se entrelazaban entre risas y sacrificios. Fue entonces cuando decidió que era el momento de actuar. Se subió al pequeño escenario improvisado, su voz temblaba al principio, pero se hizo fuerte con cada palabra. «Amigos», exclamó, llamando la atención de todos. «Entiendo sus temores. Pero no debemos dejarnos llevar por el pánico. Hoy, en este festival, hemos corrido juntos, bailado juntos, y es este mismo espíritu el que debe unirnos ahora». Las miradas se centraron en él, algunos sacudían la cabeza, otros lo animaban. «No somos solo un grupo de vecinos. Somos familia. Las tierras, nuestras tradiciones, las vidas que hemos creado aquí, eso es lo que realmente importa. Y solo juntos podremos proteger nuestro hogar». Hubo un murmullo, un asentimiento colectivo que podría ser el principio de algo grande. Sin embargo, don Felipe alzó la mano, interrumpiendo la creciente ola de apoyo. «¿Y qué propones, joven?». La voz del empresario resonó como trueno, desafiando a Andrés. Pero el chico no se detuvo, se sentía más fuerte con cada segundo. «Debemos hablar, dialogar. Exigir transparencia sobre las intenciones de don Felipe y de las compañías. Necesitamos respuestas, no promesas vacías». «Fuerza en la unidad», gritaron algunos en el fondo, calentando la asamblea. Las expresiones cambiaron, la preocupación daba paso a un nuevo tipo de energía. Don Felipe se puso de pie, su rostro ahora revelaba un rayo de molestia. «Lo que ofrezco es progreso. No podemos vivir anclados en el pasado». «¿Y a qué precio?», replicó Andrés, sintiendo que sus palabras llegaron al corazón de la multitud. «No vendamos nuestra historia por una fachada de modernidad. La palabra de los poderosos nunca puede sustituir la voz del pueblo». El clamor creció. Las manos se alzaron en señal de apoyo y acuerdo. Pero, al mismo tiempo, Andrés sintió que una sombra caía sobre el ambiente. Esa misma sombra que había visto en los ojos de don Felipe al principio. ¿Qué haría él frente a este rechazo? Entonces, en el fondo de la plaza, algo llamó su atención. Una figura se asomaba entre la multitud, su primera instintiva reacción fue de sorpresa. Era Carmen, su amiga, con la mirada resuelta y la determinación ardiendo en su rostro. Su presencia parecía dar más fuerza a la voz de Andrés, y en ese momento, sintió que podía lograrlo. «No estoy solo», se dijo. «No estamos solos.
El desafío tras el cual Andrés había estado luchando se presentaba ante él. Era una revelación sobre la posibilidad de que juntos, su comunidad pudiera cambiar el rumbo de su historia. Pero esa esencia de unión podría ser volada por las decisiones de unos pocos. Don Felipe dio un paso hacia adelante, mirando fijamente a Andrés. Esto no se quedará así, joven. Las decisiones que tomemos esta noche serán resonadas durante años. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha que había empezado en ese festival recién comenzaba. La noche estaba lejos de concluir, y el destino del pueblo pendía de un hilo delicado. La respuesta y la resolución llegarían, ¿pero a qué costo? La brisa fresca de la plaza ya no solo traía el aroma de la fiesta, sino también la fragancia de la incertidumbre. Las chispas de un conflicto inminente comenzaban a encenderse. El desenlace se acercaba, y la próxima voz que se alzara podría cambiarlo todo para siempre. La tensión en la plaza aumentaba con cada segundo que pasaba. Andrés veía cómo las caras de sus amigos y vecinos reflejaban semblantes de preocupación y esperanza. Él sabía que el momento había llegado, había que desentrañar esa verdad oculta que se cernía sobre ellos como un oscuro presagio. Ante la mirada expectante de los presentes, se sintió impulsado a continuar. ¿Sabían, comenzó, que don Felipe no solo es un empresario? También es parte de una red que ha estado despojando a comunidades como la nuestra de sus derechos. Necesitamos investigar, unir fuerzas con los que han sido marginados. Esto no es solo sobre nosotros, es una lucha por todos aquellos que no tienen voz. La multitud guardó silencio. Andrés podía sentir la preocupación girando como un torbellino. Don Felipe, con sus cejas fruncidas, se encorvó un poco hacia adelante, mostrando los dientes apretados. Tus palabras son peligrosas, joven. Hablas de divisiones donde debería haber unidad. No seas ingenuo. No es ingenuidad, es realismo. Andrés replicó, sintiendo el fuego crecer en su interior. Si callamos, no solo perderemos nuestras tierras. Perderemos nuestra identidad, nuestra historia. Cada vez que eliges el silencio, permites que otros decidan por ti. Carmen, que había estado observando con fervor, se adelantó. El progreso no se mide en cemento ni en fábricas, don Felipe. Se mide en comunidades unidas y en el bienestar de todos sus miembros. ¿Qué hay de los niños que crecerán en un lugar donde no pueden jugar libremente? ¿De qué sirve el dinero si no tenemos un hogar que proteger? El clamor latente entre los habitantes de la plaza empezó a tomar forma. Algunas manos se levantaron, decididas. Otros murmuraban entre ellos, impulsados por las palabras de Andrés y Carmen. A medida que la energía aumentaba, don Felipe sintió que el control se le escapaba. ¿Basta? No más palabras vacías. Lo que ofrezco es una oportunidad para el futuro. Juntos avanzaremos y convergeremos hacia un camino exitoso, dijo, intentando retomar el control. ¿Y a qué costo?, volvió a repetir Andrés, ahora con más confianza. La historia ha demostrado que los que buscan avanzar a costa de otros no construyen un futuro, sino su propia tumba. El diálogo se volvió más acalorado. Algunos se unieron al coro de Andrés y Carmen, mientras otros miraban con sus cejas fruncidas, como si sopesaran las pesadas opciones. Las luces de la plaza empezaron a temblar con el murmullo de las voces, creando una atmósfera casi eléctrica. Era el momento crucial. La multitud comenzó a organizarse, se escucharon gritos de apoyo y deseos de resistencia. Andrés sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la comunidad empezaba a unirse no solo en la lucha por su tierra, sino por su futuro, y cuando parecía que la balanza se inclinaba, don Felipe, apretando los puños, se convirtió en una figura oscura, casi temible. Me obligarás a actuar, Andrés. No permitiré que un grupo de soñadores me detenga. Estoy decidido a seguir adelante, y las consecuencias de mi decisión serán onerosas. Andrés, sintiendo el peso de las palabras de don Felipe, sintió que la verdad no solo lo envolvía, sino que lo iluminaba. Entonces prepárate, dijo, su voz resonando con la certeza de un futuro brillante, porque no vamos a dejar que nuestra historia termine en manos de los arrogantes. La plaza estalló en un clamor de esperanzas renovadas, pero lo que Andrés aún no sabía era que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sombra de don Felipe no era solo de preocupación, había en ella un claro indicio de planes oscuros. Cuando riendas del conflicto se alzaron, una figura se deslizó entre la multitud, observando de cerca.
Era una persona de rostro conocido, alguien que podría revelar secretos aún más profundos que amenazaban con cambiar todo. ¿Sería un aliado o un nuevo enemigo en esta lucha? La incertidumbre se cernía como un velo. Andrés respiró hondo, sabiendo que la batalla por su hogar no era solo por la tierra, sino por un futuro, una vida y una identidad que estaban en juego. Pero esa figura que observaba desde la penumbra podría ser la clave para desenmascarar la verdad. Andrés sostenía su respiración, los ojos fijos en la figura que se movía con cautela entre la gente. Su corazón latía rápido, no solo por el poder de la conversación que había empezado, sino por la posibilidad de un cambio real. Al darse cuenta de que alguien lo observaba, sintió una curiosidad inquietante, como si esa persona estuviera ahí por una razón. Y de repente, esa figura emergió. Era Elena, una amiga de la infancia y periodista local. El asombro en su rostro se mezclaba con el miedo. Se acercó rápidamente a Andrés, dejando a su paso a murmullos de sorpresa y confusión en la plaza. «Andrés», exclamó, con el aliento entrecortado. «He estado buscando por todas partes. Tengo información crucial sobre don Felipe y su negocio, su conexión con la industria de la minería. Necesitamos hablar, urgentemente». Sin perder tiempo, llevaron la conversación hacia un rincón menos concurrido, donde las voces resonaban menos. Andrés podía ver la desesperación en los ojos de Elena. «Lo que te voy a contar no es fácil de digerir. El dinero que promete para el desarrollo de la comunidad proviene de un esquema que emplea prácticas muy cuestionables. Proyectos que destruirían el ecosistema, pero a la vez enriquecen a unos pocos», reveló, su voz bajando a un susurro. «¿Cómo es posible? ¿Qué planes tiene?». Andrés preguntó, cada palabra pesada como una piedra. «Él está intentando establecer una mina cerca del río. Si eso sucede, no solo perderemos nuestras tierras, sino que el agua quedará contaminada. Y las familias que dependen de ella, sufrirán daño irreversible», explicó Elena, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse del impacto de sus propias palabras. El silencio que siguió fue brutal. Andrés sentía una mezcla de rabia y tristeza. Aquello que había comenzado como una lucha por la comunidad, ahora se presentaba como una lucha por la supervivencia misma. «Tenemos que hacer algo, tenemos que sacarlo a la luz», dijo finalmente. «Pero no será fácil. Él tiene influencias. Están comprando a mucha gente. Ellos no piensan en nosotros, solo en su beneficio», insistió Elena, su mirada ahora fija en lo que parecían ser sus sueños destrozados. Andrés se sentía desgarrado. La esperanza que había cultivado en la plaza empezaba a desvanecerse al darse cuenta de la magnitud de lo que se enfrentaba. ¿Cómo se podía llegar a quienes habían sido chantajeados o manipulados? ¿Cómo, además, convencer a la comunidad de que había un riesgo real detrás de las promesas de don Felipe? «Vamos a planearlo juntos», dijo, sintiendo algo de determinación resurgir en su pecho. «Necesitamos pruebas, historias. Si podemos contarle a la gente que está en juego, podremos arrastrarlos a nuestra causa de nuevo». Elena asintió, sintiendo que la determinación de Andrés también se abría paso en su corazón. Podría haber personas dispuestas a hablar. Pero hay que actuar rápido. Don Felipe no se quedará de brazos cruzados por mucho tiempo. De vuelta en la plaza, la conversación había tomado un giro distinto, con más personas uniéndose a la causa de Andrés. Alaridos de apoyo empezaron a elevarse nuevamente, instando a la lucha. Pero, justo cuando el entusiasmo comenzaba a crecer, un eco de pasos resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres de don Felipe se acercaba, visiblemente hostiles. El aire se volvió corto, electrificado. Andrés sintió un nudo en el estómago, la balanza entre esperanza y miedo se inclinaba rápidamente. Ahora no solo se jugaban los derechos de la comunidad. Era su propia seguridad la que estaba en juego. «Prepárense», murmuró a su grupo, «va a comenzar la verdadera batalla». Con la sombra de la amenaza oscura cada vez más cerca, André no podía evitar preguntarse, ¿sobrevivirían a esta confrontación, o lo que habían construido se desmoronaría como un castillo de naipes frente a un huracán? El grupo se acomodó nerviosamente, intercambiando miradas de incertidumbre. Andrés sintió como el frío de la adrenalina le subía por la nuca. En su pecho, el latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, cada golpe reafirmando la decisión que había tomado. No podía permitir que el miedo los paralizara. Los hombres de don Felipe, robustos y con miradas frías, avanzaban.
Entre ellos, destaque un rostro que Andrés había visto antes, Javier, el brazo derecho de don Felipe, conocido por su forma agresiva de tratar a quienes osaban desafiar a su jefe. Su presencia era intimidante, pero Andrés sabía que tenía que hacer frente a ese miedo y encontrar la valentía en el apoyo de su comunidad. «Aguanten», gritó Andrés, alzando la voz por encima del murmullo creciente. «Esta lucha no es solo mía, es de todos nosotros. ¿Acaso vamos a permitir que nos arrebaten nuestros sueños? No». De pronto, la multitud comenzó a corear su nombre. Andrés sintió una oleada de energía a su alrededor. La voz de la gente se unió en un poderoso clamor, alzando las manos, como si en cada uno de esos gestos residiera un trozo de su esperanza. Los hombres se detuvieron, titubeando. Javier, sin embargo, no era del tipo que se intimidaba fácilmente. Hizo un gesto y algunos de sus hombres avanzaron, deteniéndose justo frente a Andrés y el grupo. «¿Pero qué creen que están haciendo?», dijo Javier, con una sonrisa burlona. «¿Creen que sus palabras pueden detener el progreso? Esto es solo un estorbo, y ustedes son solo un montón de campesinos asustados». Esa descalificación, lejos de silenciar a Andrés, se convertía en un combustible que avivaba su ardor. «No somos solo un montón de campesinos. Somos una comunidad. Luchamos por nuestras familias, por nuestra tierra. Ustedes no pueden comprar lo que somos ni lo que sentimos». Un murmullo de sorpresa atravesó a los hombres de don Felipe. La determinación en la voz de Andrés resonó como un eco en la plaza, y el entusiasmo creció aún más entre sus vecinos. Sin embargo, sabía que eso no era suficiente. Tenía que hacer más. Si queremos vencerlos, necesitamos algo sólido, una evidencia que los obligue a escuchar y a darnos la oportunidad de defender nuestro hogar. Tiene que haber alguien dispuesto a hablar. ¿Quién está dispuesto?, preguntó, mirando a su alrededor. Elena se adelantó, su mirada fulgurante. «Yo lo haré. Tengo contactos que pueden ayudarnos a grabar sus tratos oscuros, lo que hicieron para ganar influencia aquí». Justo cuando Andrés sentía que la marea comenzaba a cambiar, un grito desgarrado lo sacudió. «Andrés». Era una voz familiar, temblorosa y llena de pánico. Era Luisa, una madre de la comunidad que tenía su casa justo al borde de la zona que don Felipe quería explotar. «Lo que nos prometió, es todo una mentira». «Nos mintió a todos. Mis vecinos están tan asustados. Algunos ya han vendido su tierra». Andrés sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Hasta dónde llegaría don Felipe? Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Luisa, su dolor se convirtió en el reflejo de la lucha de todos. Esa revelación lo golpeó como un puño en el estómago. «No podemos permitir que eso siga sucediendo», gritó Andrés con determinación renovada. «Este es el momento. Unámonos y luchemos no solo por nosotros, sino por los que no tienen voz. Las mentiras de don Felipe no triunfarán hoy». El grupo, ahora unido en un clamor de resistencia, comenzó a moverse hacia los hombres. Aún había mucho por hacer, pero las llamas de la esperanza renacían en su pecho. De repente, un estruendo cortó el aire, y el suelo tembló. Un grupo de personas irrumpió por el otro lado de la plaza, flanqueados por cámaras y mentes curiosas. Era un equipo de periodistas independientes, atraídos por el tumulto de la plaza y la agitación que empezaba a levantar polvo. Andrés se sintió con una mezcla de ansiedad y esperanza. Era una oportunidad para hacer que la verdad saliera a la luz, pero también una responsabilidad temeraria, sobre todo ahora. Cuando la realidad se acerca, queda poco espacio para la duda. Podrían darle la vuelta a la situación antes de que don Felipe hiciera su movimiento. Con los ojos fijos en la llegada del grupo periodístico, Andrés sabía que el tiempo corría en su contra. ¿Sería este el arma que necesitaban para enfrentar a don Felipe, o una maldición que los expondría a consecuencias más oscuras? Las cámaras brillaban bajo el sol, destacando la urgencia del momento. Andrés sentía que el sudor le recorría la frente mientras miraba hacia el grupo de periodistas, sus corazones latiendo al unísono con la multitud que iba creciendo a su alrededor. Era un momento decisivo, las miradas curiosas y preocupadas de sus vecinos se posaban en él, como si esperaran que él diera la señal. «Vamos, graben esto», gritó una de las reporteras, enfocando su micrófono en la multitud. La cámara comenzó a hacer un paneo, capturando el rostro de Luisa, aún temblando por la tensión, y de Elena, mostrando una firmeza que Andrés admiraba. Era su turno de hablar,
Pero la presión era aplastante. Esto es más que una lucha por la tierra, comenzó Andrés, sintiendo que cada palabra salía con la fuerza de un torrente. Es una lucha por nuestra dignidad, nuestras familias, por el futuro de nuestros hijos. Las palabras resonaron en la plaza, el eco de su propia voz lo motivaba a seguir, pero la presencia de Javier le recordaba que no era el único que luchaba. La mirada desafiante del hombre lo atravesó. «¿Esto es lo que llamas dignidad, Andrés?», provocó. «¿Atraer a las ratas de la prensa para que vean cómo la gente se revuelca en la basura?». La risa burlona de Javier volvió a llenar el aire, pero esta vez, Andrés no se dejó intimidar. «No son ratas, Javier. Ellos traen la verdad. Esa misma que tú intentas ocultar». Su voz se elevó, apoyándose en la fuerza de sus convicciones. De repente, un grupo de jóvenes comenzó a acercarse, alzando pancartas de protestas. «El pueblo unido jamás será vencido», gritaban al unísono, llenando la plaza con un poderoso clamor. Esa imagen, ese grito de unión, fue suficiente para que Andrés sintiera que la marea realmente estaba cambiando. Los hombres de don Felipe retrocedieron un paso, la confusión parecía dibujarse en sus rostros. Javier apretó los dientes, molesto por la situación. «No se preocupen, lo arreglaremos rápido. Una buena paliza y estarán de regreso a la fila», murmuró, pero su tono ya no tenía la misma seguridad. Andrés dio un paso hacia adelante. La energía de la multitud lo envolvía y lo empujaba a ser aún más valiente. «Hoy no somos solo un grupo de campesinos asustados, somos una comunidad que ha decidido levantarse. Y no estamos solos». En ese momento, sintió un roce en su brazo. Era Elena, mirándolo intensamente. «¿Ahora?». «¿Lo hacemos ahora?», le preguntó, la determinación brillando en sus ojos. Andrés asintió. Era el instante de lanzar su ataque. Se giró hacia el grupo de periodistas y gritó con todo su pecho: «Documenten esto. Necesitamos contar la verdad. Lo que don Felipe ha hecho no puede quedar impune». Las cámaras giraron hacia él, capturando cada emoción en su rostro. Era su oportunidad, y la adrenalina lo inundaba. La multitud comenzaba a agitarse, animando su llamado a la acción como una ola de esperanza que lo envolvía. «No más mentiras. No más miedo. La comunidad se levanta». Pero con cada grito, el eco de las palabras de don Felipe resonaba en su mente, amenazando con desdibujar su combatividad. «Si no tienes pruebas, solo eres un soñador». Andrés sabía que, si perdían esta oportunidad, la verdad serían solo palabras vacías. Y entonces, un pensamiento persuasivo cruzó su mente: ¿qué tal si don Felipe no solo miente sobre el presente, sino que esconde algo mucho más oscuro en su pasado? Sin tiempo que perder, se volvió hacia el grupo de prensa. ¿Tienen alguna forma de investigar más profundamente? Esto se trata de más que la tierra, puede que haya un escándalo mayor en juego. Necesitamos pruebas de su corrupción. Murmullos de acuerdo emergieron entre los reporteros, algunos escribiendo apuntes rápidamente. La inquietud en Andrés empezó a transformar en una resolución sólida. Mientras el clima cambiaba, una nube oscura se cernía sobre la plaza, presagiando lo que podría venir. La angustia y la esperanza luchaban en su interior. Pero, ¿qué secretos se ocultaban realmente detrás de la fachada de don Felipe? ¿Sería esta la clave para derribar su imperio, o un paso en falso que los llevaría a una confrontación inevitable? Andrés no podía dejar que su impulso se desvaneciera. Con el corazón en la garganta, se enfrentó a la multitud: «Hoy marcamos el inicio de algo grande. No nos detendremos hasta que la verdad salga a la luz». Pero en ese momento, un grito desgarrador emergió de la multitud. ¿Quién lo lanzó y por qué? Él lo sentía, una sombra más pesada que cualquier momento anterior había caído sobre ellos. Todo estaba por cambiar, y el futuro de su comunidad pendía de un hilo que se tensaba con cada minuto que pasaba. El clamor en la plaza alcanzó su punto máximo. Los rostros de sus vecinos reflejaban incertidumbre y determinación, un mar de emociones que se agolpaba en el aire. Andrés sintió como una ola de temor y valentía se entrelazaba en su pecho. Pero la verdad que acababa de descubrir no podía quedar oculta. Sabía que, si no actuaban rápido, todo lo que habían construido se desmoronaría. La respiración entrecortada de Luisa, las miradas expectantes de sus amigos y el brillo de las cámaras a su alrededor lo impulsaban hacia adelante. «No podemos permitir que nuestro futuro se decida a puertas cerradas», exclamó, su voz resonando en la multitud.
La verdad tiene que salir a la luz. Don Felipe está jugando con nuestras vidas, pero juntos tenemos el poder de detenerlo. Mientras las palabras caían como piedras en un estanque, la multitud comenzó a murmurar, luego a elevar la voz. La verdad. La verdad, gritaban, como un eco que crecía cada vez más fuerte. Las banderas de protesta se agitaban con fervor, y Andrés sintió como la energía colectiva lo envolvía, dándole fuerza. Su corazón latía con la certeza de que, si se unían, nada podía detenerlos. De repente, las puertas del miedo se abrieron, y el estruendo de pasos pesados resonó por detrás de él. Era Javier y su grupo de matones, con miradas desafiantes. «Silencio», gritó Javier, con arrogancia en su voz. «No tienen idea de con quién se están enfrentando. Si hablan, se arrepentirán». Andrés sintió una punzada de miedo, pero recordó la fuerza de su comunidad. «No somos solo un grupo de asustados. Hoy luchamos por nuestras vidas. No retrocederemos». La multitud se aglutinó, sus corazones latiendo como uno solo, la unión frente al miedo se sentía palpable. Javier, frustrado y molesto, hizo un gesto, y con un movimiento de su mano, sus hombres comenzaron a avanzar. Pero un abrumador grito resonó en la plaza, y fue Elena quien tomó la iniciativa. «No vamos a dejar que callen nuestras voces». Ella se situó al lado de Andrés, y su valentía era contagiosa. La multitud se unió, alzando sus manos, creando una barrera humana. El silencio que se formó fue asombroso. La tensión era palpable. «No estamos aquí para pelear», dijo Andrade, levantando la voz. «Estamos aquí para proteger nuestro hogar, nuestras historias y nuestros derechos. Escuchen la voz de nuestra comunidad». Los hombres de Javier dudaron. La unión del pueblo, el amor y la determinación que brillaban en sus ojos hacían que la resistencia pareciera irrompible. Andrés sintió que cegadora luz de esperanza se encendía en su interior. En ese instante, comprendió que las palabras podrían más que el terror, que la valentía podía desenmascarar la verdad. «¿Y qué hay de tu verdad, don Felipe?», preguntó de pronto una voz fuerte desde la multitud. Era Carmen, su abuela, con voz firme. «¿Puedes mirar a estos hijos de este pueblo y seguir disculpándote con promesas vacías mientras nuestras familias están en juego?». Las miradas de todos se dirigieron a don Felipe, quien ahora se mantenía a un costado, y su expresión era mezcla de sorpresa y enfado. Los murmullos crecían, la gente empezaba a cuestionar, a demandar respuestas. La presión que se acumulaba en la plaza provocó un momento decisivo. Don Felipe, sintiendo que el control se le escapaba, se dirigió a la multitud con una voz baja pero peligrosa. «Creen que pueden desafiarme, pero no saben lo que están haciendo. La ambición de este pueblo los arrastrará a la ruina. El progreso no espera por indecisos». «¿Y a qué precio?», gritó Andrés, su corazón latiendo fuerte. «La historia nos ha enseñado que el progreso que se construye sobre las ruinas de los demás no es un progreso, es una estafa. Hoy no estamos dispuestos a quedarnos callados». Las palabras chisporroteaban en el ambiente como explosiones se liberaban durante un trueno. La multitud, cada vez más unida, resonaba en refranes de resistencia. «El pueblo unido jamás será vencido», gritaron al unísono. Don Felipe se dio cuenta que la balanza se estaba inclinando. Sin embargo, Andrés no podía relajarse. «Hemos luchado por esto, por nuestra familia y nuestra tierra. Hoy se trata de nuestra comunidad. Y no hay precio que pague la vida digna». Al ver que los hombres de don Felipe comenzaron a retirarse, se sintió más fuerte. Era importante no solo ganar la batalla por el momento, eran necesarias reuniones, diálogos, entendimiento entre todos los lados. La plaza vibraba. La gente no solo decidía quedarse, decidía pelear. Andrés miró a su alrededor y, por primera vez, sintió que el amor por su pueblo lo llenaba de más fuerza que nunca. Mientras las luces comenzaban a brillar intensamente al caer la tarde, comenzaron a tomarse decisiones. De repente, un grupo de periodistas se adentró aún más en la plaza. «¿Es verdad? Están aquí para exigir respuestas sobre la seguridad y el futuro de sus tierras», uno de ellos preguntó. «Sí», unió Andrés, «queremos saber la verdad sobre los planes de don Felipe. Queremos maximizar el apoyo del pueblo para evitar un desastre natural a nuestro hogar». Las cámaras enfocaron a Elena, su valentía sería la clave. «Cada voz cuenta. Necesitaremos a todos, no hay más cabida para el miedo. Una comunidad unida es irrompible».
Juntos, lo lograremos. Las palabras resonaron como un canto. La verdad, una vez revelada, comenzaba a transformar todo. La oscuridad del engaño enfrentaba el candil de la unidad y el amor. Ahora Andrés sabía que, aunque el camino por delante sería duro y lleno de obstáculos, el verdadero poder residía en la comunidad, y era esta la verdadera transformación. Con cada paso hacia la construcción de la confianza y el trabajo en conjunto, el corazón de Andrés se llenó de esperanza. Porque, en la lucha por la verdad, la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad, y el pueblo jamás estaría solo y así, el festival que comenzó como una celebración se transformó en un hito de lucha y unión, donde cada corazón latía en el mismo compás. Aunque el camino sería difícil, Andrés sabía que no se rendirían. De pie, orgullosos, juntos enfrentarían lo que viniera. Antes de cerrar esta historia, quiero pedirte algo importante. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Además, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta increíble transformación. Cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir este final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.